Soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Más de 65 libros escritos por Natán de los Reyes, que incluye la serie de crecimiento espiritual, grupos en casa y discipulado, evangelismo, serie infantil y mucho más. Adquiérelos en tu librería cristiana más cercana o en distribuidora Ariel. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda bendecir y edificar sus vidas. En el programa anterior veíamos en Éxodo capítulo 26 cómo el Señor dio la instrucción a Moisés de edificar un tabernáculo. Y el tabernáculo sería como una especie de tienda de campaña que ellos tendrían que armar y desarmar en la medida que la nube se detuviera o avanzara. Era una estructura de madera de acacia, que estaba con unas telas rodeada y tendría unas cubiertas en la parte de arriba. Y entonces la nube del Señor, la nube de la presencia de Dios descendería a ese tabernáculo en medio del campamento de Israel. Y cuando la nube se levantara, tendrían todos que levantar sus tiendas de campaña, levantar sus cosas, también desarmar el tabernáculo e ir hacia donde la nube los llevaría. Y veíamos que esto es una figura que aparece en la palabra acerca de cómo el Espíritu Santo quiere venir a nuestra vida, pero que también desea dirigirnos, desea movernos y siempre lo hará hacia una vida de fe. La dirección de la nube iba a ser siempre hacia la tierra de Canaán, la tierra de las promesas. Y Dios
el Señor Jesús, dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. O sea que no solamente debemos ser llenos del Espíritu Santo, sino que necesitamos que Él nos dirija diariamente. Y veíamos las telas que conformarían aquella tienda de campaña, aquel tabernáculo. Pero hoy quiero hablarte de otras cosas que aparecen en este pasaje. Éxodo capítulo 26, versículo 7, dice así: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Estas pieles de cabra, de pelo de cabra, iban a ser el resultado de animalitos sacrificados en el altar. Y esos animalitos sacrificados en el altar, que derramarían su sangre, eran una figura de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Con su muerte, con el derramamiento de su sangre, nosotros tenemos perdón de pecados. Pero hay algo bien interesante aquí. Dice que serían 11 cortinas hechas de esas pieles, 11. La vez pasada veíamos que eran 10 cortinas de lino, de azul, de púrpura y de rojo, de color rojo. Eran 10 cortinas que pueden ilustrar los 10 mandamientos. Pero aquí vemos que eran 11, hay un número más. Y esa piel, según leemos en la palabra, iba a sobrar hacia la parte de atrás, iba a cubrir todavía la parte de atrás. Y este número 11 nos puede mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que por más que hayamos pecado, por más hondo que hayamos caído, siempre la gracia de Dios será mayor a nuestros errores. Gracia proviene de la palabra gratis o gratuito. Y en este sentido, quiere decir que Él nos otorga un perdón gratuito. Él nos otorga un perdón de manera gratuita. Está al acceso de todos aquellos que nos acercamos a Él. Es algo que tenemos que pedir. Es como una cubierta de la cual nos tenemos que cubrir, que envolver. La gracia del Señor, por ejemplo, encontramos en la palabra, en la Escritura, en cierta ocasión, vinieron los doctores de la ley, los fariseos, la gente religiosa, trajo a una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Y entonces ya todos traían piedras en sus manos, porque en la ley estaba escrita que si una mujer era hallada en adulterio, junto con el hombre, hallados en adulterio, ambos serían apedreados, tendrían que morir apedreados. Entonces trajeron a esta mujer con Jesús, y la presentaron ante el Señor. Y le dijeron al Señor: la ley dice que a personas que han sido encontradas en adulterio deben morir apedreadas. Y aquí venimos con las piedras para que nos dé la orden o nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué opinas tú, Jesús? Y la Escritura dice que Jesús escribía en el piso, mientras ellos insistían en castigar a aquella mujer. Y él seguía escribiendo en el piso, pero como le insistieron, entonces Jesús se puso de pie y dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces dice la palabra que todos aquellos redargüidos por sus conciencias, porque de inmediato se dieron cuenta que ellos también eran merecedores de un castigo similar. Probablemente no los habían descubierto, probablemente algunos de ellos habían tenido que ver con esta mujer, pero ahora la estaban acusando. Y entonces, redargüidos por su conciencia, tiraron las piedras y se fueron alejando poco a poco, desde el mayor hasta el menor, hasta que quedaron Jesucristo y esta mujer solos. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya se fueron todos? Sí, ya se fueron, Señor. ¿Ninguno te condenó? Ninguno me condenó. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este es un claro ejemplo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. Sin embargo, cuando nos cobijamos bajo el amor de Jesús, cuando entendemos que Él no vino a castigarnos, vino a salvarnos. El castigo será en la eternidad si nosotros no nos cobijamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él no vino para perder a nadie, sino que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este sentido, si todos hemos pecado,
y todos hemos pecado de hecho, podemos encontrar gracia, favor, misericordia, perdón en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante comprender, porque de pronto puede haber personas que nos alejan de Dios por nuestro pecado, por nuestra condición, por nuestros errores, que nos acusan o que nos señalan. Así como aquellos hombres señalaban a esta mujer y la acusaban, siendo que todos tenían algún asunto en el que tenían que rendirle cuentas a Dios. Entonces, de pronto hay personas que nos acusan, que nos señalan por nuestros errores del pasado. Esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, a partir de ese momento tenía que caminar en libertad. Tenía que caminar con la frente en alto. Tenía que caminar como una buena esposa, como una buena madre de familia, aunque habría gente que la acusaría. Habría gente que la iba a señalar por sus errores del pasado, pero ella tendría que aprender a vivir con la gracia de Jesús. Es verdad, yo me equivoqué, pero un día encontré perdón en Jesús, un día encontré salvación en Jesús y a partir de entonces mi vida es diferente. De igual forma nosotros tenemos que aprender a cobijarnos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese perdón viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. El arrepentimiento genuino consiste en lo que Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más, vete y no lo vuelvas a hacer. Endereza tu vida, has encontrado una nueva oportunidad, has encontrado una nueva vida, aprovecha, atesora esta nueva vida y vive para Dios. En Apocalipsis capítulo 12, la Escritura señala, habla de uno que es el acusador de nuestros hermanos y se refiere a Satanás. Y dice allí que día y noche se la pasa acusando, y dice allí, a nuestros hermanos. Quiere decir que se la pasa acusando a personas que conforman el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Se la pasa acusando a personas que intentan tener una nueva vida en Jesús. Se la pasa acusándolo. Pero entonces dice en Apocalipsis 12 lo siguiente, dice, y estos le han vencido. En el contexto dice que ha llegado el tiempo en que el acusador es echado fuera, porque estos le han vencido. Y le han vencido por tres cosas. Número uno, le han vencido por la sangre del cordero. Hablando del sacrificio de la cabra que nos permite, que nos da gracia, la piel nos da gracia. El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos da la victoria sobre las acusaciones que el enemigo hace en contra de nuestra vida. Le han vencido por la sangre del cordero, le han vencido por la palabra y le han vencido porque han menospreciado sus vidas. Es decir, se han humillado. Tres cosas. Lo que nos da victoria sobre la culpa, lo que nos da victoria sobre el pecado, es el poder de la sangre de Cristo. Merecía morir por mis pecados, pero alguien murió por mí. Y esa sangre derramada es el testimonio de que alguien ya pagó por mis pecados y por mi culpa. Le han vencido por la palabra. Es importante que conozcamos la palabra del Señor. Cuando alguien ignora lo que significa el perdón, la gracia y la nueva vida, entonces queda expuesto al dedo acusador de Satanás. Y entonces viene el desánimo, viene el pensamiento de que no me va a ir bien porque cometí muchos errores, no me va a ir bien porque fallé, no tengo derecho a estar bendecido porque le fallé mucho a Dios. Pero cuando la Biblia nos dice y nosotros leemos con fe, dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados, el libro de Miqueas capítulo 7, toma nuestros pecados, el Señor los avienta al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Si Dios ya no se acuerda de estos pecados, por favor tú no pesques en ese mar. En el fondo de ese mar están sepultados tus pecados, mis pecados. Por favor evita ir a pescar, porque la palabra de Dios dice que ahora eres una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Pero en tercer lugar dice que le han vencido humillando sus vidas, menospreciando sus vidas. Y aquí habla de la importancia de pedir perdón, la importancia de aceptar con humildad, la importancia de caminar en humildad delante de Dios, en el sentido de que siempre vamos a necesitar de Jesús, siempre vamos a necesitar de Dios. Experimentamos perdón, pero el resto de nuestra vida necesitamos cobijarnos bajo esa gracia, bajo esa cubierta que aparece en el antiguo pacto, que aparece como una figura de lo que nosotros debemos apropiarnos, y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mantenernos bajo ese favor de Dios el resto de nuestra vida. Pero hay otro elemento que quiero mostrarte, y aparece en el versículo 14.
Éxodo 26:14 dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. O sea que la semana pasada veíamos unas telas, ahora acabamos de ver una cubierta de pieles de cabra, que representan el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados, la gracia de nuestro Señor, que nos permite tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero ahora vemos una cubierta de pieles de carneros. ¿Y qué significan las pieles de carneros? Bueno, todos los sacrificios de animalitos en el antiguo pacto son una figura de nuestro Señor Jesucristo. El cordero, esta cabra, el carnero. ¿Qué significa el carnero? El carnero era un sacrificio o un animal que se sacrificaba para darle a Aarón la vestimenta sacerdotal. En otras palabras, para consagrarlos como servidores de Dios. Y mira qué figura tan importante, porque en este pasaje vemos que si nosotros queremos ser dirigidos por el Espíritu de Dios, debemos entender el llamado que Dios nos hace a servirle. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira cómo pone la adoración en el mismo ámbito del servicio. En otras palabras, la adoración es un sinónimo de servicio, o el servicio es una figura de la adoración. Adoramos a Dios mientras le servimos y debemos servirle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto implica, el espíritu es la parte interna, es el corazón del hombre, es el centro, es la esencia de su ser. En otras palabras, tenemos que hacerlo genuinamente, sabiendo que es para Él. Porque Juan capítulo 4 dice que Él busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No personas que finjan servirle, sino que de corazón lo hagan. Y es ahí donde entra esta parte de la importancia de adorarle con el espíritu, pero también dice que con el alma, con la mente, o sea, con nuestras emociones. Debemos servirle con alegría, debemos servirle con entusiasmo, porque lo estamos haciendo para Él. Debemos hacerlo con emociones sanas. Una emoción no sanada, un corazón no sano, un corazón que está todavía afectado, difícilmente puede disfrutar lo que hace o difícilmente puede servir a su prójimo como debe hacerlo porque viene afectado y a veces refleja el daño que ha recibido y necesitamos que el Señor nos sane por completo para poder servirle. O sea que si estoy afectado no le puedo servir, si estoy afectado debo pedirle a Dios que me sane para poder yo servirle en integridad y de manera completa. Pero también dice que además del corazón y el alma, el pensamiento, la mente, el entendimiento de cómo debo hacer las cosas, de cómo prepararme, de por qué lo hago, de para qué lo hago, debe estar claro en mi mente, en mi pensamiento, en mi consciente, y esto será derivado de conocer los principios de la palabra de Dios. Pero también dice que debemos amarlo con todo el cuerpo, con nuestras fuerzas, con los talentos que hay en nuestras manos. A veces hay que movernos algunas distancias para poder servir a nuestro prójimo en obediencia al Señor. Esto implica invertir nuestra vida, nuestras fuerzas, sin descuidar, por ejemplo, por supuesto, sin descuidar nuestra familia, sin descuidar nuestras obligaciones en casa, sin descuidar nuestro trabajo, pero siempre encontrando ese espacio para poder servir al Señor con todo nuestro corazón, porque servir a Dios es una bendición. En el antiguo pacto, solamente la familia de Aarón podía servir en el tabernáculo. Solamente una tribu de Israel, de 12 tribus, solamente una podía servir al Señor y era la tribu de Leví. Todos los demás se acercaban al tabernáculo solamente hasta la parte de afuera. Nadie podía entrar, pero ¿qué crees? Ahora en el nuevo pacto, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así: al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fíjate bien, dice que primero nos amó, por eso murió en la cruz por nosotros, y nos limpió de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, dice primera de Juan capítulo 1, versículo 9, pero no solamente nos amó y nos limpió, sino que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que Él nos llama o nos abre la puerta para ser parte de su reino. Precisamente lo que te mencioné al principio, que la nube, la presencia de Dios, lleva el tabernáculo hacia Canaán. Y en Canaán era donde se iba a establecer el reino de Dios.
símbolo de que el Espíritu Santo nos quiere guiar a la voluntad perfecta de nuestro Padre. Porque recuerde que Jesús dijo en la oración modelo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Está diciendo que cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, se cumple la voluntad de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, la razón por la que nos dio vida, la razón por la que existimos se cumple en nosotros. Por eso debemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y precisamente cuando nosotros nos disponemos a servirle, porque dice que nos hizo reyes y sacerdotes, Él nos quiere meter a su reino, Él quiere que seamos parte de su reino, pero en este reino también nos invita a servirle. Ser sacerdotes, ya no de la tribu de Aarón, sacerdotes, no de toga o sotana, sacerdotes, personas que aunque trabajan y tienen otras ocupaciones, tienen un corazón para servir al Señor. No porque estudiaron en algún instituto, no porque pertenecen a cierta religión, sino porque han entendido que en el poder de la sangre de Cristo no solamente hay salvación y perdón de pecados, sino que también nos accesa a una vida de servicio en honor al Señor. Por último, el tercer elemento que aparece aquí en el versículo 14, dice la Escritura que es una cubierta de pieles de tejones. Qué interesante cómo la Escritura está llena de riqueza y sabiduría. Aunque todas estas cosas, repito, son figuras. No vas a matar una cabra para ponerte la piel encima, ni vas a matar a un cordero para cubrirte con esa sangre, sino que son figuras de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos el carnero, el tejón. ¿Y qué simboliza el tejón? Pues resulta que los tejones son los animales que vencen a la serpiente. Vencen a la serpiente. Entonces, que la piel de ese tejón esté como una cubierta de este tabernáculo implica que cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, el poder de la sangre de Cristo nos da autoridad para vencer toda obra del enemigo. Recordemos que Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en Jesús? Bueno, Marcos 16, 15 dice que hay unas señales que te seguirán a ti. Y las señales son, dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y dice Jesús, en mi nombre tomarán serpientes y escorpiones y no les harán daño. En Lucas capítulo 10, vemos que cuando los discípulos regresaron con gozo después de haber predicado el Evangelio, Jesús dijo, yo veía a Satanás que se caía como un rayo. La potestad que estaba plantada en los aires fue derribada porque ustedes se movieron bajo la autoridad que yo les di. Ustedes se movieron a predicar el Evangelio. Y el Señor les dice, no se regocijen tanto de que echaron fuera demonios, sino más bien regocíjense de que sus nombres están escritos allá en los cielos, de que sus nombres son conocidos allá en el cielo. Y entonces les dice, y aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Qué impresionante promesa. Pero esta promesa viene a nuestra vida. Podemos tomar autoridad sobre toda obra del enemigo en la medida que se nos revela el poder de la sangre de Cristo, en la medida que se nos revela la importancia de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. No solamente como una creencia, no solamente como una información que aprendimos, sino por revelación a nuestro espíritu. Es como si usted está enfermo y de pronto le recetan algún medicamento, usted sabe que ese medicamento le puede hacer bien, pero no basta con que usted sepa que ese medicamento le puede hacer bien, usted tiene que tomar ese medicamento. De igual forma, el escuchar lo que el poder de la sangre de Cristo tiene para nuestra vida es una información que hemos recibido, pero cada uno de nosotros, por medio de la fe, tiene que pedirle a Dios que se le revelen estos principios y comenzar a caminar de acuerdo al plan de Dios para el ser humano. El plan de Dios. El plan de Dios no es que simplemente vivamos, no es que simplemente existamos, sino que seamos personas entendidas en que Él quiere manifestar su voluntad, manifestar su reino entre nosotros. Y tú y yo podemos cambiar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo, nuestra ciudad, si comprendemos estas verdades espirituales que tienen el poder de transformar naciones enteras.
Israel es un testimonio de cómo 600,000 varones con sus esposas y sus niños fueron libres de la cautividad para formar una nueva nación, y creo que nuestra comunidad puede ser transformada si hay hombres y mujeres, padres de familias que entiendan el llamado que Dios nos hace a través de su palabra para transformar y dejar a nuestras siguientes generaciones un mejor legado. Ahí donde estás quiero orar por ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos compartido, esta enseñanza, pueda improntarse en el corazón de quienes la escucharon y que venga un despertar espiritual, que venga una apertura de ojos espirituales en donde haya un deseo ferviente por conocerte más a ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe a toda verdad y a toda justicia a las personas que amablemente me escucharon. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya estoy por despedirme, no sin antes invitarte a nuestras reuniones en el Auditorio Municipal de Tampico. Todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos en familia para servir, para adorar a nuestro Señor. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Más de 65 libros escritos por Natán de los Reyes, que incluye la serie de crecimiento espiritual, grupos en casa y discipulado, evangelismo, serie infantil y mucho más. Adquiérelos en tu librería cristiana más cercana o en distribuidora Ariel.